Universidad César Vallejo, Proyecto de Emprendimiento de Difusión Cultural, Cátedra Vallejo, Documental Trilce. Tengan ustedes un cordial saludo. Somos estudiantes vallejianos del equipo número 5 de la experiencia curricular, Cátedra Vallejo, a cargo de la profesora Yanina Guamán. En esta ocasión les presentaremos un video documental del poemario Trilce, de César Abraham Vallejo Mendoza. César Vallejo, reconocido escritor y poeta peruano, una de las grandes figuras hispanoamericanas del siglo XX. Bien sabemos que Vallejo resalta por sus valores, virtudes y su actitud, y además que fue un buen líder. Tiene las cualidades de emprendedor y perseverante, con una flexibilidad de palabras que nos transmite a través de sus obras, y que siempre luchó por sus sueños. Nació el 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad. Fue el menor de 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza. Desde muy chico él conoció la miseria, pero también en su hogar practicaban el amor y el respeto. Cursó estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1905 a 1908, y ante la dificultad de ingresar a la universidad debido a la precaria económica, trabajó como ayudante cajero en la hacienda azucarera Roma en 1913. Se trasladó a Trujillo para estudiar medicina, pero lo tuvo que dejar para ayudar a su padre con las labores de abogado, con pleitesía menores. Inició su carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo, graduándose como bachiller en el 1915, con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Narrador y educador, César Vallejo es considerado el poeta más grande del Perú. Se casó con Giorgetti Filipán. Vallejo falleció el 15 de abril de 1938, a la edad de 46 años. Los valores de César Vallejo. ¿Qué podemos ver en la justicia? Ya que desde muy joven trabajaba en una hacienda, viendo las injusticias con los trabajadores. Es por ello que se inspiró en su obra El Susteno. El segundo valor es el amor. Esto los podemos ver a través de sus poemas, Los Pasos Lejanos y A mi hermano Miguel, donde Vallejo muestra el gran amor a su familia y la resiliencia por la muerte de su hermano y la añoranza por momentos vividos con sus padres. El tercer valor, la solidaridad. Esto lo podemos observar en su obra Trilce y los Heraldos Negros, donde demuestra una gran solidaridad con el sufrimiento y el dolor. La perseverancia. Último valor, Vallejo siguió escribiendo a pesar de las dificultades que se les presentaba. Vallejo sufrió una gran injusticia en nuestro país, siendo este acusado con falsas mentiras y sin pruebas. Encarcelado injustamente durante varios días, acusado de haber participado en el incendio y saqueo de una casa. Estuvo en la cárcel siendo inocente 112 días. En la cárcel escribió la mayoría de los poemas de Trilce, un poemario vanguardista que supone la ruptura definitiva con el modernismo. Al salir de la cárcel el 26 de febrero de 1921, Vallejo es golpeado psicológicamente por ello, que nunca más regresaría al Perú por la desagradable situación que tuvo que pasar. Lo recordaría como el momento más grave de su vida, al continuar sus labores literarias fuera del país. Vallejo empezó a escribir en 1918, su mayor parte fue escrita en 1919 y los últimos dos poemas en 1922. Juan Espejo Asturrizaga cuenta que originalmente Vallejo tituló el libro como Cráneo de Bronce y lo firmó con el seudónimo de César Perú, pero sus amigos, entre burlas y críticas, lo convencieron de que lo modificara. Sin embargo, ya habrían sido impresas las 3 primeras páginas del libro, y el impresor avisó que la reposición de las hojas con los cambios costaría 3 libras más, 30 soles de oro, moneda peruana entonces. Esto preocupó a Vallejo hasta el punto por varias veces repitió 3, 3, 3, con esa insistencia que tenía en repetir palabras y deformarlas. 3, tris, tries, tries, tril, trils.
Se le trabó la lengua y en el ceseo salió Trilce. Trilce, Trilce. Esta es la versión auténtica relatada por Crisólogo Sandoval, quien estuvo presente en la noche delante de César Vallejo. Se quedó unos instantes en suspenso para luego exclamar: bueno, llevará mi nombre, pero el libro se llamará Trilce. De acuerdo a lo antes dicho, Trilce derivaría de la palabra tres. Sin embargo, el mismo poeta atribuyó a la confusión cuando en una entrevista que le hizo el periodista español César González Ruano en 1931, a la pregunta ¿qué quiere decir Trilce?, él contestó: pues Trilce no quiere decir nada. No encontraba, en mi afán, ninguna palabra con dignidad de título, y entonces lo inventé, Trilce. ¿No es una palabra hermosa? Pues ya no lo pensé más, Trilce. Pues coincide esto con el testimonio de Georgette. Sin embargo, otros estudios de la obra vallejana abrieron paso a una teoría de que Trilce era el resultado de la unión de las palabras triste y dulce. Fue publicado en Lima en 1922. Este poemario, una de las obras maestras del poeta, representa una renovación del lenguaje poético hispanoamericana. Es una obra capital de la poesía universal moderna. Fue impresa en los talleres de la Penitenciaría de Lima, en un tiraje corto de 200 ejemplares. Trilce empezó a circular en octubre de 1922. Constaba de 121 páginas de texto y 16 prólogos. En 1923, César Vallejo abandonó el Perú con destino a París. Atraído por la cultura francesa, allí viviría la bohemia francesa. Conoció a Picasso, quien lo retrató en un célebre boceto. Sin trabajo y agobiado por diversas dolencias y por la muerte de su padre, se dedicó a la creación literaria y paralelamente a la profesión periodística, que lo convirtió en un prolífico articulista. En 1925 colaboró con la Revista Mundial de Lima y viajó por primera vez a España, donde conoció a la que sería su esposa, Georgette Philippard. En 1928, César Vallejo viajó a la Unión Soviética y regresó un año después, ya casado con Georgette Philippard. Junto a ella conocieron muchos países: Berlín, Leningrado, Moscú, Praga, Venecia, Florencia, Roma, Génova, Budapest, Viena y Niza. En 1930, el poeta fue expulsado de Francia por sus actividades políticas, instalándose en Madrid, donde se publicó la segunda edición del poemario Trilce, con prólogo de José Bergamín y un poema de Gerardo Diego. Sus obras son Heraldos Negros en 1918, Trilce en 1922, Escalas en 1923, Fabla Salvaje en 1923, Tusteno en 1931, Paco Yunque en 1931, Rusia en 1931, España aparta de mí este cáliz, 1939. Trilce, una revolución poética. Después de una amarga experiencia vivida a una corta edad, nace Trilce. Se basa precisamente en los puntos siguientes: la infancia con el ámbito familiar y la ausencia de la madre, el amor y la cárcel. Lo que se evidencia en esta obra es que el poeta habla de sí en tercera persona, como si el escritor no existiera, hasta que escribe y se pronuncia a sí mismo el ser y el estar, siendo estos dos conceptos antagónicos. Trilce es la solidaridad con la persona, con el hombre, con el otro que está al frente a ti, frente a nosotros, con su sufrimiento y con el sufrimiento de todos los seres humanos. Hoy en día, todos evaluamos las situaciones a nuestro favor, sin importarnos el prójimo. Sin embargo, cuando estamos a merced de alguien, deseamos ser tratados con favorecimiento. Tratemos a los demás como quisiéramos ser tratados. Rescatemos el amor y el respeto por el prójimo como a uno mismo.